Y vamos a leer el primer pasaje, esto se encuentra en Génesis capítulo 4. Vamos a leerlo del 3 al 5, verso 3 al 5. Todos juntos vamos a leer este pasaje y dice así. Aconteció, leámoslo todos juntos. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya la historia en sí nos deja muchas dudas, ¿verdad? Hay dos hijos de Adán y Eva, cada uno trae su ofrenda, los dos traen su ofrenda delante del Señor. Uno trajo una ofrenda del fruto de la tierra, maíz, ¿verdad? O otros elementos que cosechó. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y lo trajo para el Señor. Y el Señor por alguna razón miró con agrado una y miró con desagrado la otra. ¿Verdad? Y esto nos deja muchas dudas. Nosotros preguntamos, ¿por qué Dios no pudo haberse reservado su agrado y su desagrado para evitar la pelea, ¿verdad? Y se ahorra todo este es el primer fratricidio de la Biblia, un hermano matando a otro, ¿verdad? Y resulta que recién está empezando la historia, estamos en Génesis 4 y ya hay un asesinato, ya hay un hermano que viene y mata al otro por los celos, por lo que se produce cuando llevan su ofrenda. Uno queda celoso de que Dios mira con agrado una y finalmente termina en muerte. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? Lo lógico es preguntarse por qué Dios actúa de esa manera de mostrar, ¿verdad?, el favoritismo sobre un hermano de en medio del otro y evitarse así lo que viene, ¿verdad? Esta historia tendría final feliz si quizá Dios no hubiera manifestado su... Y lo que tenemos que entender acá es que la historia quiere darnos una lección, que estas ofrendas representan algo y que para Dios es muy importante no dejarlo pasar. Todas las historias del Génesis quieren darnos a conocer una realidad, tienen un significado más profundo de lo que parece a simple vista. ¿Y cómo entendemos este pasaje? Lo entendemos considerando que las dos ofrendas son dos maneras distintas de acercarse a Dios. Las dos ofrendas representan, una, por un lado, la obra humana, la ofrenda de la tierra, es lo que nace de la tierra. Podríamos llamarlo el fruto del esfuerzo humano. La ofrenda que ofrece Caín, podríamos decir, es la ofrenda del propio esfuerzo, es la ofrenda de sus obras. Representa, podríamos decirlo, la religión terrenal. La religión es cuando nosotros nos reunimos y nos ponemos de acuerdo en cómo agradar a Dios. La religión siempre se pregunta, ¿qué hacemos para agradar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer para que Dios esté contento con nosotros? Para que Dios no nos envíe su juicio, para que Dios permita que las cosechas sean abundantes, ¿verdad? Para que Dios nos abra mejores puertas de trabajo, para que Dios nos bendiga. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y en ese que hacemos hay muchas respuestas. Algunos dicen, no, anda más a la iglesia, ¿verdad? O lee más la Biblia, ¿verdad? O ora más, como decíamos, lo consideramos como una disciplina espiritual. Otros más espirituales dicen, no, a la oración hay que agregarle ayuno, ¿verdad? Porque ahí es más potente todavía, ¿verdad? Y otros, ¿verdad?, quizá darían muchas respuestas con respecto a esto. ¿Qué hacemos? La religión terrenal siempre se pregunta, ¿qué hacemos para agradar a Dios? ¿Qué hacemos para estar bien con Dios? Todo ese ¿qué hacemos? Representa el fruto de Caín. Representa la ofrenda de Caín. Caín está entregando ofrenda del fruto de la tierra que significa el esfuerzo humano, que significa aquello que yo hago por agradar a Dios. Y Abel, la ofrenda de Abel, por otro lado, que trajo de las crías de sus ovejas, fíjense que ahí interviene muerte. La obra de Caín no hay ninguna muerte de por medio, pero la ofrenda de Abel hay muerte, hay sacrificio, hay una víctima que muere en sustitución. Por tanto, esa ofrenda, que es una ofrenda viva,
que es una ofrenda, algunos, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico me podría decir, no, la otra también es viva porque es planta, ¿verdad? Pero no estamos hablando en eso, no vayamos ¿verdad? al detalle, ¿verdad? Uno es de la tierra, el otro es algo vivo que se supone viene de Dios. La oveja se entiende que tiene el aliento de vida dado por Dios. Por eso la ofrenda de Abel representa el fruto del sacrificio mismo de Jesús. Representa el método de Dios para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Y cuál es este método? ¿Por qué? ¿Cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él? Mediante el sacrificio que Él mismo va a entregar. Ya, Él no quiere que nos acerquemos con obras humanas. Él no quiere que nos acerquemos con méritos propios. Él quiere que nos acerquemos a Él mediante el sacrificio que Él mismo va a proveer. Ya, yo quiero que entendamos que esto no es un capricho de Dios. Ya, la ofrenda de Caín, ya la ofrenda del fruto de la tierra, se basa en una premisa falsa. ¿Ya? Y esta premisa falsa es que podemos de alguna manera alcanzar la justicia de Dios, que podemos de alguna manera merecer el cielo mediante nuestras acciones. Y esa premisa es totalmente falsa. Desde la caída de Adán en el capítulo anterior, en Génesis capítulo 3, el ser humano completo se volvió pecador. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? No eres pecador porque pecas, pecas porque eres pecador. Fue un asunto de naturaleza, ¿verdad? No, nos corrompimos como raza humana. Eso es lo que dice el cristianismo. La antropología cristiana dice que el hombre fue creado según la imagen de Dios, pero el hombre corrompe esa imagen y se constituye un ser apartado, una raza apartada de Dios y no puede hacer nada para regresar. Por tanto, la ofrenda de Caín, del fruto de la tierra, se basa en la falsa premisa de que podemos ser aceptables a Dios dependiendo de qué hacemos. Si hacemos mucho bien, Dios nos puede recibir en su reino, ¿verdad? Merecemos estar en ese lugar porque nos hemos portado relativamente bien. Esa es la falsa premisa que Dios quiere destruir desde el principio de la Biblia. Y toda la Biblia va a destruir el principio de la justificación propia. Luego viene la Torre de Babel, que nos dice exactamente lo mismo. Los hombres quieren alcanzar a Dios y Dios confunde su lengua. ¿Se recuerdan? Hay un pasaje muy parecido al de Babel en el Nuevo Testamento. Es como su contraste. ¿Ya? ¿Habían contrastado alguna vez Babel con Pentecostés? No sé si lo habían mirado junto, a la par, ¿verdad? Porque tienen mucho que ver. En Babel los hombres quieren hacer una torre y llegar a Dios. Y el resultado es confusión. En Pentecostés es Dios quien desciende a los seres humanos. Acá se confunden las lenguas. Acá se unifican las lenguas. Acá ninguno se entiende, todos quedan con otros idiomas. Acá, a pesar de que todos hablan diferentes lenguas, todos comprenden lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es los paralelos que la Biblia está haciendo. No es el hombre llegando a Dios, no es el hombre acercándose a Dios, es Dios acercándose al hombre. Así que la ofrenda de Caín y Abel es una lección que debemos aprender el día de hoy, porque todavía hay muchos creyentes dentro de las iglesias que quieren y que están trayendo delante de Dios su ofrenda de la tierra. Están trayendo su ofrenda de su propio esfuerzo para tratar de justificarse ante Dios, para tratar de ser aceptado por Dios. ¿Ya? Tienen que saber, mis amados, que Dios destruyó ese principio desde Génesis. Aquí lo está destruyendo, aquí lo está botando. Y por eso Dios no podía quedarse callado frente a las dos ofrendas. Tenía que mostrar y decir, este es el camino y este no es el camino. Dios sabía que nos íbamos a engañar muchas veces y que esto nos cuesta comprenderlo. ¿Ya? Y a veces nos cuesta la vida comprenderlo. ¿Ya? Yo quiero que aquí seamos sinceros. Yo llevo estudiando este tema como 20 años, ¿ya? Y todavía me cuesta. Y todavía a veces llego delante de Dios con la ofrenda del fruto de la tierra. Y todavía le digo al Señor, mira lo que he hecho por ti. Caemos. El mismo apóstol Pablo, cuando leemos sus cartas y habla de lo que él hizo por Dios, el mismo apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos los superapóstoles. Y inmediatamente se retracta y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Inmediatamente él reconoce, no soy yo,
No fui yo quien lo hizo. Si algo hacemos para Dios, si alguna buena obra tenemos, es porque Él nos concedió hacerla. Él nos dio la fuerza, Él nos dio el poder, Él nos concedió, ¿verdad? De tal manera que no es nuestra obra, es la obra de Cristo en nosotros. ¿Están claras estas dos ofrendas? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Es muy distinto acercarnos con nuestras obras que acercarnos con la obra de Jesús. ¿Cómo nos acercamos a Dios entonces? ¿Qué ofrenda le traemos a Dios? La única que Él acepta, que es la ofrenda de Cristo el Señor. Es la ofrenda del Cordero inmolado que se entrega por nosotros en la cruz. Nosotros tenemos que tomar esa ofrenda y mediante esa ofrenda presentarnos delante del Señor. Somos justificados y recibidos en los cielos por lo que Cristo hizo, únicamente por lo que Cristo hizo, ¿verdad? Sin adicionarle nada, además de eso. Esa es nuestra ofrenda. Cuando ustedes oran para pedir algo al Señor, ¿sobre qué se justifican? ¿Sobre qué se apoyan para pedirle a Dios? Todos nos apoyamos en algo, ¿ya? Y aquí nos juega en contra nuestro diario vivir, ¿ya? Nosotros con las relaciones que tenemos así horizontales, ¿verdad? Con nuestra familia, siempre tratamos de apoyarnos en algo cuando hacemos una petición. Cuando van a pedirle un aumento al jefe, ¿qué preparan, verdad? En su discurso. Preparan el tiempo que se han quedado de más, ¿verdad? ¿Qué más dicen? ¿Verdad? Pero preparan algo, ¿verdad? No van solamente a decir, jefe, quiero un aumento, ¿verdad? Sin llevar antes el por qué me merezco ese aumento, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes piden algo a Dios, inconscientemente siempre traen algo detrás, algo que justifica esa petición. Y cuando traemos algo que nosotros hemos hecho, estamos actuando como Caín. Estamos trayendo del fruto de la tierra. Señor, yo te pido esto. Mira cómo me he portado últimamente, oh Señor. Mira, me he portado bien, ¿verdad? Así que me tienes que responder en esto, ¿no? Otros dicen, mira la ofrenda que di, Señor. No cualquiera ofrenda esto, ¿verdad? Así que me tenéis que responder, pues, Señor, ¿verdad? No, otros son más balsudos y hasta hacen pactos, pero eso ya es otro tema, ¿ya? Pero ¿se dan cuenta cómo vamos? Eso es inconsciente, por eso les digo que pongan atención cuando oremos. Porque cuando oremos inconscientemente pensamos que Dios nos tiene que responder por alguna razón. Si esa razón está en nuestro interior, somos Caín, trayendo ofrenda del fruto de la tierra. No seamos Caín, seamos Abel. ¿Amén? No les gusta ser Abel porque Abel se murió. ¿Qué hace Abel? Abel trae una oveja, ¿verdad? Esa oveja representa el sacrificio de Cristo. Esa oveja está representando el sacrificio de Jesús. Cuando ustedes oren, ¿por qué Dios les tiene que responder? ¿Por qué les va a responder? Porque me ama. ¿Y por qué me ama? Porque Cristo entregó su vida y me dio su justicia, me incluyó en Él, porque estoy en Cristo el amado, ¿verdad? No me ama porque soy encachado, ni porque como me porté, me ama porque estoy en su Hijo y Él ama a su Hijo. Esto del amor de Dios lo podemos ver así. Dios ama a una persona. Dios ama a su Hijo exclusivamente y todo su amor lo derrama sobre su Hijo. Ahora, ese Hijo vino al mundo y nos incluyó a la raza humana en Él. Por la fe entramos en Jesús y cuando entramos en Jesús, el amor del Padre viene sobre nosotros también. Es el final de la oración en Juan 17. Jesús dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Precioso, la vida cristiana es estar en Jesús y recibir el amor del Padre. Así que cuando ustedes oren, ¿verdad? Señor, te pido por esto. Señor, te pido por esta otra cosa. ¿Por qué sé que me va a responder? Porque me ama. ¿Por qué sé que me va a oír? Porque me ama. Amén. ¿Cuántos son padres? Es más fácil cuando somos padres entenderlo porque es como cuando un hijo nos pide algo. ¿Ya? Nosotros a un hijo no le ponemos atención así como ya y después se nos olvida. Bueno, si son buenos padres, sí. Ya, él es padre bueno, ese es el problema con a veces hacer que los asuntos, ¿verdad? Hacemos como que le ponemos atención pero no lo pescamos y después nos olvidamos. No, cuando un hijo nos pide algo, muchas veces nos queda dando vueltas, ¿verdad? Y aunque no se lo podamos conceder en el momento, nos queda girando. El hijo me pidió esto, ¿verdad? Y muchas veces buscamos la forma de dárselo.
¿Les pasa o no? Y a veces decimos, pucha, no se lo puedo dar. Sería muy malcriador si se lo doy al tiro. Pero buscamos la forma, ¿verdad? Y a veces le damos una vuelta y veo papás que de repente dicen, le pueden comprar en el momento lo que está pidiendo. Pero dicen, ya, voy a hacer que ahorre un poco, ¿verdad? Para que le tome el valor al dinero. Buscamos también, pero buscamos dárselo. Finalmente nunca lo engañamos para no darle, ¿verdad? Lo voy a hacer creer que se lo voy a dar, pero no se lo voy a dar. No, siempre buscamos dárselo. El Padre bueno, cuando nosotros le hacemos una oración, por loca que sea, si es que le estamos pidiendo, Él va a buscar la forma de darlo. Él va a buscar la forma de concederlo. Si nosotros le pedimos, Señor, dame tal cosa, puede parecer una locura frente a los ojos de todos los demás. Dios no se la toma como locura. Y Dios toma en serio tu oración. Y Dios va a buscar la forma de responderte. Y te va a responder de la mejor manera, como a ti te convenga. Y hasta quizá que no sea un sí, pero la respuesta va a ser lo que más te convenga. Siempre. Pablo hizo una oración que fue un no. Pero Dios le dijo el por qué no. Y Pablo se quedó tranquilo, ¿verdad? Y Pablo dijo, está bien, ¿verdad? Tendré que vivir con esto unos años más. No sabemos qué es. Pablo lo llama un azote de la carne, ¿verdad? Un enviado de Satanás que lo abofetea. No podemos especular qué cosa sea, pero la cuestión es que Pablo oraba para que saliera de él y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió que eso le permitía comprender su debilidad y le permitía ser más efectivo en el reino de los cielos. Por tanto, mi amado, tu oración siempre va a ser oída. Nunca va a ser desechada porque estás en Cristo y Dios te ama por Cristo. Así que traigamos la ofrenda del sacrificio de Jesús. Cuando oremos, sepamos que Dios nos responde porque nos ama por estar en Cristo, por el sacrificio de Cristo. Él es mi oveja que traigo para acercarme a Dios, ¿verdad? No le voy a traer más del fruto de la tierra. Nunca le saco mi currículum al Señor. Y aun cuando esté en el cielo, si alguien me pregunta, ¿y tú por qué estás aquí? Yo voy a apuntar solo a la cruz. Voy a decir, ahí están sus heridas, ahí está su costado traspasado. Esa es la razón de que yo esté aquí y no hay otra. Y algunos me van a decir, pero tú eres pastor. No importa eso, ¿verdad? No importa nada de lo que hice o dejé de hacer. Esas llagas me permiten estar aquí. Pero es que tú hiciste tal cosa. Nada importa. Solo su sacrificio. Era solo lo que Él hizo en la cruz. Amén. Porque van a haber algunos que van a decir, Señor, ¿verdad? Hice tal cosa, hice esto, hice aquello, no en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso vamos a ver porque hay obras que se consideran justas cuando están en Cristo. Vamos adelante. La inteligencia de Abel. Abel tenía un tipo de inteligencia. ¿Ya? Fíjense que Dios no les había dicho nada de cómo quería su ofrenda. ¿Ya? Dios recién habla acerca de la sangre con Noé. A Noé le dice, la vida de la carne está en la sangre, y Noé comienza a hacer sacrificios de sangre porque entiende que ese es el medio para acercarse a Dios. Que la sangre de alguna manera tiene un simbolismo que nos acerca y nos une a Dios. Esa sangre representa finalmente el sacrificio de Cristo. Pero acá no había nada. Todavía no estaba Noé, no había ningún testimonio de la sangre. Por lo tanto, Abel tenía un tipo de inteligencia que le permitió discernir lo que Dios quería, que le permitió discernir, ¿verdad? Esto le agrada a Dios. Y esta inteligencia está reflejada aquí en Primera de Juan, cuando Juan dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, ¿verdad? Y aquí saca el ejemplo que estamos hablando, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El mandato que nos da el Señor es: ámense los unos a los otros. ¿Cuántos saben que eso es horriblemente difícil? ¿Han tratado y se les ha hecho difícil o no? Ya, sean sinceros. ¿Verdad? Hay algunos fáciles de amar, pero otros no se puede nomás, ¿verdad? Entonces, para los que piensan que amar a sus hermanos es difícil, tengo que darles una noticia. No es solo difícil, es imposible. Humanamente no es posible. Dios nos está pidiendo algo humanamente imposible. Porque no se puede en el estadio de la humanidad, en el entendimiento que tenemos como humanidad. Es imposible amar a los hermanos.
Nuestra reacción va a ser tener fricción, celos, querer venganza, querer justicia. Si un hermano me ofende, ¿verdad? Y me hace un mal, yo voy a querer compensar la balanza. Es lo que naturalmente traemos en el interior. No podemos negar eso, ¿verdad? Así que Dios nos está dando una orden imposible, humanamente hablando, pero posible cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Amémonos los unos a los otros. Eso se puede cumplir cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Él obra delante de nosotros. Que nos amemos los unos a los otros, no como Caín. Caín no amó a su hermano, lo mató, ¿ya? Y aquel que trae del fruto de la tierra siempre va a terminar matando a su hermano. Ya, el que trae, fíjense, esta es la dinámica. El que trae del fruto de la tierra piensa que merece algo con Dios. Ya, piensa que está en ventaja. Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Ya, yo me levanto a orar en la madrugada y todos los días le dedico al Señor tanto tiempo. Y yo creo que por eso el Señor me tiene en alta estima. Y de repente viene otro que ni ora. No es que esté apuntando, yo lo estoy sacando como ejemplo nomás. Ya me la va a reclamar ya el ángel. Viene otro que, ¿verdad? No tienen. Y veo, y Dios le da todo, ¿verdad? Y le da su favor, ¿verdad? Y lo bendice incluso más que a mí. ¿Cuál es mi reacción? Oye, no, pues señora, aquí hay algo mal, pues. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Me convierto en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Se dan cuenta por qué? Porque soy Caín, estoy trayendo del fruto de la tierra. ¿Lo voy a poder amar si yo veo al Señor bendiciéndolo y yo haciendo más cosas que Él, teniendo más mérito? Obvio que no. ¿Verdad? Va a haber celo, resentimiento. Y ese resentimiento puede empezar a aumentar en el interior. Y lamentablemente hay creyentes de años en las iglesias con un resentimiento guardado que es una bomba atómica dentro. Resentimiento en contra de Dios, ¿verdad? Por lo injusto que ha sido, pero obviamente no lo dicen. Su piedad les impide decirlo, por lo tanto empiezan a tener una careta, ¿verdad? Y se forman una cáscara externa de religiosidad tan dura que guarda ese resentimiento adentro. ¿En qué se manifiesta? En enojo, en decepción. Han visto creyentes 50 años en una iglesia y enojados. ¿Por qué? Resentimiento en contra de Dios. Han traído del fruto de la tierra. Finalmente matan a su hermano. No voy a poder impedir. A la primera que tengo oportunidad, le tiro una indirecta para tirarlo para el lado. Y Jesús dijo, si hablas mal de tu hermano, lo estás matando. Caín mató a su hermano. Hay muchos Caín matando a sus hermanos hoy dentro de las comunidades, porque han traído del fruto de la tierra. Si tú te olvidas de traer el fruto de la tierra y traes como Abel la ofrenda de Cristo, tú sabes que cualquier cosa que Dios te dé es inmerecido. Así que tengo gratitud en el corazón. Y si veo que el Señor le da a Él también, me alegro más todavía, ¿verdad? Porque compartimos una bendición común. Y me alegro, incluso si el Señor le da más a Él, más inmerecido, más todavía me alegro. Y nos alegramos juntos y podemos alegrarnos de la bendición del otro, porque ambas son inmerecidas. Ninguno ha sido en respuesta de lo que hemos hecho, sino por la obra de Jesús. Glorificamos a Jesús en nuestros corazones. Entonces, mis amados, seamos una comunidad que traemos a Cristo y sabe que somos recibidos solamente por Jesús. Y alegrémonos de la bendición del hermano, ¿verdad? Las obras justas, y esto es muy potente. Fíjense que da la explicación Juan. Juan dice, ¿por qué Dios recibió una ofrenda y no la otra? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Pero si leemos el Génesis, el pasaje que acabamos de leer, no nos dice nada de las obras de Caín y de Abel. No nos dice qué hizo uno y qué hizo otro. Entonces, yo he discutido este tema de repente con algunos creyentes, y algunos creyentes piensan que Juan recibió algún tipo de revelación especial, así como de qué realmente ocurrió, que realmente Caín era malo y hacía obras malas, ¿verdad? Y Abel hacía obras buenas. No hay revelación oculta aquí. Nosotros no somos gnósticos, ¿verdad? Los gnósticos son los que piensan que hay un tipo de conocimiento oculto, que unos pocos elegidos sabemos, ¿verdad? No. Nosotros somos cristianos y en los cristianos entendemos que la revelación está abierta, está disponible a todo público, ¿verdad? No hay cosas secretas,
¿verdad? Ahí está todo abierto, todo expuesto para que cualquiera pueda conocerlo, ¿verdad? No hay un conocimiento secreto, oculto, mágico. Entonces Juan leía la misma Biblia que nosotros. Juan leía el Génesis tal y cual nosotros lo leemos. Y lo único que se dice de Caín y Abel es la ofrenda que trajeron. Por lo tanto, la ofrenda correcta, Dios la considera como una obra correcta. La ofrenda incorrecta se ve como un fruto, se ve como una conducta errónea, ¿verdad? El malo y el bueno no es en términos como nosotros los entendemos hoy día de moralidad. No está hablando de moralidad, está hablando de ser justo o de ser injusto conforme a la mirada de Dios. Y eso depende de tu ofrenda. Eso depende si traes del fruto de la tierra o si traes a Jesucristo contigo para entrar al cielo. Depende en qué te apoyas. Si te apoyas en tu propia prudencia y bondad o te apoyas en la obra de Cristo. Solamente depende de eso. Eres bueno o eres malo dependiendo de en quién confías. ¿Se dan cuenta? Esos son los parámetros del reino. Por eso Jesús les dice hacedores de maldad a los que pensaban que lo habían hecho todo bien. ¿Verdad? Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Verdad? Ellos eran ministros, hacían cosas para Dios. Ellos tenían en su conciencia que habían hecho todas las cosas buenas posibles. Y Jesús les dice, hacedores de maldad, sus obras fueron malas. ¿Por qué? Porque confiaron en ellas para acercarse a Dios. Fruto de la tierra. Sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Abel comprendía esto. Y Abel decía, voy a traer de la ofrenda que le agrada al Señor. Y tenía esta comprensión de lo que para Dios era aceptable o no aceptable. Esa es la inteligencia de Abel. Vamos ahora a comparar las sangres. Porque se nos dice, una vez que muere Caín, ¿verdad? Y Abel, Caín la hizo piola, ¿verdad? Mató a su hermano en el campo, ¿verdad? Y después se quedó calladito, ¿verdad? Dejó el cuerpo tirado, yo creo que le echó un poco de tierra así, ¿verdad? Y dijo, nadie me vio, estábamos bien, ¿verdad? Y después, cuando Dios mismo le pregunta, Dios dice que le sale al encuentro y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué responde, verdad? ¿Qué responde Caín? Dice, ¿mi hermano? ¿Qué hermano? Y le dice, ¿soy guarda de mi hermano acaso yo? ¿Acaso soy su guardián? ¿Tengo que saber dónde está? Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Es decir, la sangre de Caín estaba, la sangre de Abel estaba como que hiciera una oración a Dios, como que estaba clamando justicia, estaba pidiendo justicia. Y Dios la oyó. Y le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Dios hace justicia y destierra a Caín. Ya, lo saca del lugar, lo destierra. Caín dice, mi culpa es grande para ser soportada, cualquiera que me encuentre me mata. Dios le da un signo que no sabemos qué es para que nadie lo mate, lo protege, pero lo destierra del lugar. ¿Ya? Y hay castigo, de alguna manera hay justicia por el clamor de la sangre de Abel. Pero Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 12, compara ese clamor con el clamor de la sangre de Cristo. Y nos dice que la sangre de Cristo también habla. Y habla tanto mejor que la sangre de Abel. Fíjense lo que dice. Está hablando de acercarse a Dios correctamente. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Aquí es lo mismo que estamos hablando. El autor de Hebreos pone dos montes, Sinaí, que es la ley, y Sión, que corresponde al Evangelio. Si nos acercamos por Sinaí, vamos a morir. Acercarse por Sinaí significa acercarse cumpliendo la ley de Dios. Acercarse a Sión significa acercarse por el Evangelio de Jesucristo y confiando en su sangre. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios al juez de todo y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ustedes son el espíritu de los justos hechos perfectos. Dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, está hablando de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa que la sangre de Cristo hable mejor que la de Abel?
La de Abel clamaba justicia. La de Jesús no está pidiendo venganza. No está pidiendo, mira, me mataron, mátalos tú a ellos. La sangre de Cristo pide por nuestro perdón. La sangre de Cristo pide por nuestra absolución. La sangre de Cristo también clama y clama más fuerte que la sangre de Abel. Pero no está pidiendo justicia para él. Está pidiendo justicia para los que hicieron el daño. Entonces, esto es lo que nos vuela la cabeza del Evangelio. Que el Evangelio es un tipo de justicia muy distinto a lo que entendemos como justicia. Nosotros entendemos como justicia que el pecador tiene que pagar. En el cristianismo, el único justo paga por todos los pecadores. Entonces, no hay justicia ahí. El Evangelio no tiene que ver con la justicia humana. El perdón no tiene que ver con la justicia humana. Cuando ustedes perdonan a otro, lo están liberando de algo que sí debería pagar. Están soltando, ¿verdad?, a alguien que merece el castigo. Y Jesús vino y tomó el castigo de todos los pecadores y pagó él siendo el justo. Eso no es justo. La justicia del reino de los cielos es tanto más alta, tanto más grande, tanto más perfecto de lo que nosotros entendemos por justicia. La sangre de Abel decía, Señor, mira lo que me hizo, ¿verdad? Hazle lo mismo a él. La sangre de Cristo dice, los hombres me asesinaron, perdónalos. Que en recompensa de haberme asesinado, obtengan la entrada al reino del cielo. Nosotros matamos al Hijo de Dios y en respuesta, en vez de tener castigo, tenemos salvación. ¿Qué lógica hay en eso? Por eso Pablo decía, nuestra predicación es la locura de la cruz. La cruz es una locura. La salvación dentro del cristianismo es una verdadera locura. Nosotros matamos al Hijo de Dios. ¿Se imaginan eso? Dios envía a su Hijo y nosotros lo matamos. ¿Qué merecemos? ¿Qué pensarían ustedes si hubieran estado en ese tiempo? Y ustedes saben que al que le están pegando es el Hijo de Dios. Es el Hijo del que creó los cielos y la tierra. Y ustedes ven cómo lo azotan, cómo le pegan, cómo se burlan de él, cómo le escupen. ¿Verdad? Finalmente lo clavan a la cruz, lo toman arriba y él muere. Yo quedo mirando para ver a dónde viene el meteorito. ¿Verdad? Porque si matamos hacia su Hijo, es porque Dios de vuelta no. Es lo lógico, es la venganza. Y Dios, en vez de vengarse, nos adopta como sus hijos. Nos ama y nos recibe a causa de esa muerte. Es una paradoja total el cristianismo. ¿Verdad? Es una sabiduría más elevada de la que podemos comprender naturalmente. Es el método de Dios de entregarse a sí mismo por nuestros pecados. Es la sabiduría del cielo, o la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a comparar lo siguiente, ¿verdad?, con respecto a esto mismo. Cuando Jesús estaba en la cruz entregando su sangre, en un momento le dan a beber vinagre. ¿Ya? Él tiene sed, Jesús dice, tengo sed, que también es la cita de un salmo, y dice que toman y empapan un hisopo en vinagre y se lo dan a beber. Con esto Jesús está cumpliendo una profecía que está en el Salmo 69, 21 al 24. Ya que el mismo David dijo muchos años antes, me dieron a beber vinagre. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso lo escribe David mucho tiempo antes de Jesús y se constituye una profecía de lo que le iban a hacer al Mesías. Pero ¿cómo responde David? ¿Cómo responde David cuando dice, me pusieron hiel en vez de comida y en mi sed me dieron a beber vinagre? ¿Cuál es la respuesta de David? Léanla ahí. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vea, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Eso es lo natural. Si ustedes tienen sed y alguien les da a beber vinagre, ¿cuál sería su respuesta? Una respuesta, nos identificamos con David ahí. ¿No? David responde en forma natural. Esa es la respuesta. La profecía se cumple, pero se cumple en la primera parte. Se cumple en lo que a Jesús le hicieron.
La respuesta de Jesús es contundentemente más diferente. Dice Mateo 27:48, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña se la dio a beber. Y Lucas 23:34 dice que ¿qué hace Jesús? ¿Qué dice Jesús de aquello que lo están golpeando? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es Jesús clamando por nuestro perdón. Es Jesús pidiendo, es Él quien intercede. Es Él quien nos da entrada al reino de los cielos. Es su sangre que clama constantemente delante del Padre por nuestra absolución, por nuestra bendición. ¿Se alegran al tener al propio Jesús orando por ustedes? Él está pidiendo por ustedes, ¿verdad? Él está intercediendo, dice, en los cielos, por cada uno de sus hijos que Él ama. Y nos ama a pesar de todo lo demás. Esa es la sangre que clama más que la de Abel. Vamos a la siguiente. Entonces, Dios hace diferencias, claras diferencias entre la ofrenda de Abel y en la ofrenda de Caín. Aprendamos, mis amados, aprendamos a acercarnos a Dios. Amén. Y esto, como les digo, no es una lección de un día. Esto nos va a llevar la vida a aprenderlo. ¿Ya? Cada vez que vayamos delante del Señor, llevemos nuestra ofrenda con nosotros. Y esta ofrenda es perfecta. Esta ofrenda es la muerte sustituta de Cristo el Señor. Él lo ha hecho por nosotros. Él nos permitió ir delante del Señor y ser justos. Él representa a Dios acercándose a nosotros, lo que rompe cualquier tipo de religión. Cristo es el fin de las religiones. Cristo es el fin de la búsqueda humana por agradar a Dios. Nosotros por años, por siglos, veíamos la forma de acercarnos a Dios. Finalmente el método de Dios era Él acercarse a nosotros. Era Él hacerse hombre. Él siendo Dios, hacerse un hombre como nosotros. Hablarnos en nuestro idioma. Revelarnos el amor del Padre. Y finalmente demostrarlo con su propia muerte a nuestro favor. Él les ama, mis amados, y nunca duden de ese amor. Si alguna vez hay alguna sombra de duda de que el Señor les ama, solo miren la cruz. No hay otro lugar donde mirar. No miren sus propias obras, no miren su ofrenda de la tierra. Esa Dios no la recibe de todas maneras. Miren a la cruz y digan, ahí puedo ver, ahí soy testigo del amor de Dios por mí. En verdad Cristo me ama. En verdad Dios me ama más allá de lo imaginable. En verdad tengo su favor y en verdad el Señor me bendice. Ponte en pie y vamos a orar. Y que esta oración sea recordando a Cristo el Señor. Recordando esa sangre que clama, que habla mejor que la de Abel. Demos gracias a Jesús por esa sangre preciosa. Y luego de la oración, tenemos una oportunidad, que es muy loco decirlo, pero esa sangre, la sangre derramada de Cristo, la tenemos hoy con nosotros. Y la podemos envasar aquí. ¿Cómo es eso posible, pastor? Esta es. Jesús tomó el vino y dijo, esta es mi sangre. Y les voy a dejar esto para que no sea solo un recuerdo, para que esté ahí presente. Para que ustedes al tomar ese vino sepan que esa sangre está en ustedes. Y esa sangre se hace uno con ustedes. Cuando ustedes tomen el vino, tengan esa conciencia. El vino se está haciendo uno conmigo. La sangre de Cristo el Señor perdona todos nuestros pecados y entra en nosotros por su gracia. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza. Señor, y pedimos que esa sangre preciosa derramada, Señor, en la cruz, pueda hoy otorgarnos la plenitud del perdón de los pecados. Señor, mis amados hermanos, reciban ahora el perdón.
ese perdón inmerecido, Señor. Padre, porque ya no importa lo que han sido en el pasado, lo que han hecho o dejado de hacer. Señor, ahora bendígalos y concédeles la plenitud de tu gracia. Señor, solo por el poder de esa sangre, solo por ese sacrificio precioso. Señor, como Abel traemos delante de ti el sacrificio perfecto del Cordero que se entregó por nosotros. Señor, lo traemos delante de ti y sabemos que somos amados al estar en Cristo.